novedades en materia de cepo. Bueno, ha habido dos novedades básicamente. Una vinculada a las importaciones, si te parece arrancamos por allí, y otra el tema Qatar, que también desvela Sergio Massa. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo andás, Marina? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, el ministro ya en su primera conferencia de prensa dijo que quería terminar con la triangulación de importaciones, exportaciones, con la sobrefacturación, y bueno, parece que empiezan a aparecer medidas en ese sentido. Así es, sí. Como vos bien decías, hay dos situaciones que se están analizando. Una es para evitar la pérdida de reservas Qatar y por otro lado, también lo que principalmente la Dirección General de Aduanas está trabajando en lo que fueron las medidas cautelares en pos de que de alguna manera no se liberen divisas. Y en ese sentido se está creando un nuevo sistema de control de las SIMIs, ¿sí? O sea, hoy la aduana estaría tomando más intervención en lo que sería la liberación de las mercaderías para la importación de productos, principalmente. ¿Y eso es algo normal, Guillermo? Digo, sabemos que estamos en un país bastante anormal en muchos sentidos, pero ¿es normal que una aduana esté tan atenta a las cuestiones de importación y exportación en un país que funcione con reglas claras? Mirá, Gabriel, está muy buena tu pregunta. Y a eso nos tenemos que retrotraer al problema que sería por qué sucede eso. Claramente es por el desdoblamiento cambiario. Claro. Si vos no tuvieses un desdoblamiento cambiario, todo eso no sería necesario estarlo analizando. Esa situación de tener un dólar que tiene un dólar libre, cierto valor, y el dólar oficial otro valor, llevó tal vez a algunas maniobras, como se pudo saber periodísticamente, se pusieron de manifiesto, la aduana los puso ahí sobre la mesa y dijo, bueno, acá hubo determinadas situaciones, llevémoslo a justicia. Y como vos bien indicás, en una situación donde no hubiese $2, este problema no debería existir. Claro, porque al haber un dólar tan favorable para importar, digamos, bueno, eso se presta justamente a estas maniobras de sobrefacturación. Totalmente, o sea, cuando uno habla en este sentido, a veces hoy se está hablando mucho también, Marina, de lo que es a veces las triangulaciones. Sí, eso ¿lo podés explicar? ¿A qué refiere el ministro cuando dice hay que terminar con un circuito de triangulaciones que es falaz, digamos, que es espurio? Bueno, ahí hay una situación, o sea, una intermediación por sí en el negocio internacional no tiene que ser calificada como algo nocivo. Lo que es nocivo es si hay una sobrefacturación cuando vos estás importando o una subfacturación cuando estás exportando. Entonces ahí lo que hay que entender, el fisco, o sea, lo que sería el fisco, lo que sería la aduana, muchas veces tiene que intervenir en la valoración de esos productos cuando entran o salen, eso está bien, pero claramente, como vos bien decías, Gabriel, si acá hubiese un único dólar, mucho de esto quedaría de lado, o sea, todo este problema. Claro. Y hablando del tema importaciones, esta semana también hubo nuevos cepos, ya no por el tema de triangulaciones, sino por productos que se dificulta cada vez más su ingreso al país, ¿no? Totalmente, y en línea con eso también lo que a veces llama la atención es de conocimiento público, de que a veces se está intentando importar un producto y que hay stock en Argentina. Entonces, toda esta situación que hoy se está ventilando públicamente, de alguna manera pone de manifiesto de que este dólar desdoblado no conviene. Claro, no, porque además es el peor negocio posible para un Estado, ¿no? Yo te vendo dólares baratos y te los compro caros. Es un sinsentido económico. Tal cual, Marina, o sea, es los problemas a veces de querer reglamentar demasiado la economía. La economía, cuanto más de alguna manera libre la dejás, se acomoda. Siempre el Estado tiene que estar interviniendo para cortar los plazos de lo que le lleva al mercado, en definitiva, corregir algunas situaciones. Pero rápidamente después el Estado tiene que intervenir y después volver a foja cero. ¿Qué pasa con el tema Qatar? Primero, el dólar Qatar, te consulto por eso, es decir, la facturación de gastos en dólares a través de las tarjetas de crédito. Y por otro lado, leí que la idea de AFIP es cruzar datos de monotributo con aquellos que viajen a Qatar para ver si tienen los ingresos suficientes para justificar esas erogaciones. Sí, se puso de manifiesto de que el fisco estuvo intimando a una cantidad determinada, más o menos 200 monotributistas, en donde veía que tal vez tenían las categorías más bajas del monotributo y estaban comprando pasajes. Por sí mismo eso no habla de que hay una evasión, porque claramente alguien le pudo haber regalado a un monotributista el viaje, la plata, pero de alguna manera
ahí es donde el fisco tiene que analizar si corresponde o no, o está bien adecuado ese sujeto o no. Ahora, estamos rascando en el fondo de la olla, ¿no? Porque si estás mirando uno por uno, si tiene los dólares necesarios en función de lo que declara facturar, no digo que esté mal, porque en definitiva, si hay una avivada, está bueno que la AFIP la combata, pero estamos rascando en el fondo de la olla. Sí, Marina, o sea, si nosotros como país tenemos que estar analizando la situación de 200 monotributistas para ver qué pasa con los dólares, parecería en un universo de 5 millones de monotributistas, parecería que tenemos que buscar, como vos decís, en el último lugar. O sea, me parece que tendría, o sea, que el Estado estará apuntando a otro tipo tal vez de posibles evasivos. Y Guillermo, ¿qué sabés y qué nos podés explicar de cómo va a funcionar este dólar Qatar? Que en realidad entiendo que se le dice dólar Qatar por el tema del Mundial, pero va a ser para cualquier dólar que gaste un argentino en el exterior. Mira, Gabriel, para hacerlo fácil para la audiencia, ahí lo que se está buscando es, a través de retenciones de impuestos a las ganancias, acomodar el precio lo más cercano posible a lo que sería el dólar libre. O sea, sepamos que cuando uno hace una compra en moneda extranjera tiene un impuesto país que es del 30%, del 8%, dependiendo del concepto, y después hay una retención del impuesto a las ganancias que se utiliza a cuenta de impuestos. En la medida que vos aumentás esa retención, en definitiva lo que terminás haciendo es aumentando el precio del dólar oficial. Ahora, ¿opera eso de que va a cuenta de ganancias? Porque viste que hay mucha queja en relación a que lo de vengado, bueno, no se descontó de nada, que todavía nadie pudo hacerse de ese dinero o utilizarlo como parte de lo que tiene que pagar por ganancias. Está buena pregunta, Marina. O sea, técnicamente está la posibilidad de computarlo, se dificulta cuando el sujeto lo pide en devolución, claramente, pero tenés posibilidades de utilizarlo, tenés más fáciles, de manera más fácil para aquellos que son sujetos de impuesto a las ganancias o de bienes personales, pero el que no, después se le puede complicar un poco más. No te la devuelven, decís. No te la devuelven. Muchas gracias, Guillermo. Ha sido clarísimo, son temas muy complejos y los explicas con gran claridad. Gracias por eso. Gracias. Muy bien. Bueno, y ahora, si le parece, mi querido compañero Ziblatt, nos vamos a la redacción de La Nación porque está nuestro adorado Pablo Fernández Blanco allí.